Buenas tardes, gracias por acompañarnos en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tenemos un tema de salud y en la tarde de hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Rosa Acevedo, quien es pediatra del Centro Médico UCE, quien nos va a acompañar para tratar un tema bastante interesante. Hoy vamos a conversar específicamente sobre el tema de las vacunas. ¿Qué importancia tienen las vacunas hoy en día? ¿Qué importancia han tenido siempre? Y sobre todo, ¿cuáles son los grandes retos de la vacunación en nuestros tiempos? Algo importante que debemos abordar en el día de hoy, como siempre hacemos de manera de introducción, es hablar un poquitito sobre algo que está en el tapete en la República Dominicana. Estamos hablando de una marcha que acaba de hacer el Colegio Médico Dominicano en compañía con unos representantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este caso no quiero sonar faltándole el respeto a lo que es el Colegio Médico Dominicano, sino que quiero expresar mi punto de vista. Entiendo que el examen de suficiencias médicas, que era por lo que estaba marchando en contra del Colegio Médico Dominicano y los representantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es algo necesario para que la República Dominicana dé ese salto de calidad que le hace falta. Entendemos que este examen de suficiencias médicas, como se reconoce, que no es más que un examen que se plantea darle a aquellos estudiantes de medicina al finalizar su formación en la universidad para ver que todo el que salga de una escuela de medicina tenga un conocimiento similar, tratar de homogenizar ese conocimiento y que cuando usted vaya a atenderse con un médico, usted sepa que ese médico tiene el mínimo de conocimientos requeridos para tratar de ayudarle con su problema de salud. Esto es realmente una práctica del primer mundo. Siempre nos quejamos, solamente copiamos lo malo de los otros países. Y esto de un examen de suficiencias médicas realmente nos acercaría hacia lo que es el primer mundo. Si usted termina en los Estados Unidos su formación en Harvard, si usted termina su formación en la Universidad de Virginia, si usted termina su formación como médico en cualquier universidad, usted va a verse en la necesidad de tomar un examen en el cual usted va a demostrar que usted realmente posee los conocimientos. Vamos a ponerlo en esta perspectiva. ¿Cuántas personas estudiaron con usted en la universidad que realmente se graduaron y usted no sabe cómo caramba esa persona adquiere ese título? Usted no se imagina cómo es posible que esa persona tenga el mismo título que usted tiene. Entonces, entendemos la preocupación del colegio médico, porque está para defender a la clase médica y lo entiendo. Entiendo que quizás dicen, pero es que esas personas que van a terminar, que no pasen el examen de suficiencias médicas, no van a poder trabajar. Lo entiendo. Sin embargo, esas personas pueden ocupar otros lugares. Los visitadores a médicos en los Estados Unidos son médicos que no lograron pasar el USMLE, lo que anteriormente era el Foreign. Muchos médicos que trabajan como asistentes de algunos especialistas médicos son médicos que no lograron pasar el USMLE. O sea, estamos hablando de que ya que no existe ningún tipo de filtro para estudiar medicina en República Dominicana, si usted quiere ser médico, usted simplemente es médico y se acabó, mientras que en otros países usted debe tener una nota dentro de los primeros lugares de su clase. Ya que usted puede entrar a estudiar medicina, el examen de suficiencias médicas es una necesidad. Lo digo de la manera más respetuosa posible y entiendo que es algo que es necesario, vuelvo y repito, para que la medicina en la República Dominicana dé ese paso de calidad y ese paso de respeto. Yo tengo el mínimo de conocimiento médico para atender a cualquier persona. Miren aquí donde yo pasé este examen y yo exijo que se me respete, porque ahora mismo el problema es que todos los profesionales estamos dentro del mismo saco. Esta es la opinión de Héctor Balcácer y comenzamos aquí la entrevista con la doctora Rosa Acevedo. Doctora Acevedo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Un placer tenerla aquí. Muy buenas tardes, doctor Balcácer. Realmente un placer, un gusto compartir contigo y con toda la audiencia que sé que tienes y que va a estar interesada en los temas que traes aquí siempre los viernes. Doctora Acevedo, algo interesante es que sabemos que en la República Dominicana y en todas partes se implementan vacunas, pero más que nada el uso de las vacunas se ha convertido como en algo cotidiano. Al niño hay que llevarlo a vacunar. Se vuelve como una parte mecánica. La primera pregunta tendría que ser, ¿qué es realmente una vacuna y qué importancia tiene que se le aplique una vacuna a nuestros niños? Desde el punto de vista de salud pública, la vacunación es una de las estrategias colectivas más influyentes en los últimos tiempos en cambiar morbimortalidad en los niños, y no solamente en los niños, también en los adolescentes y en los adultos, aunque aquí culturalmente no se utiliza mucho la vacunación en los adultos. Cuando uno vacuna, lo que hace es introducir en el organismo una partícula que se llama antígeno o una parte de él, de una bacteria o virus que causa una enfermedad, provocando una respuesta en ese organismo sin enfermarse.
Si la persona se pone en contacto más tarde con ese virus o esa bacteria, ya tendrá, vamos a decir, un ejército creado para combatir a esa enfermedad y no la va a sufrir. Una pregunta, doctora. ¿Qué importancia tiene esto de las vacunas? Porque el problema es que hoy en día, y esto es un tema que quiero tocar ahorita un poquitito más tarde, es la parte que a la fecha hay un grupo de personas que se denominan como antivacunas. Hay un grupo de movimientos en el mundo, para aquellos que nos están viendo, que dicen que las vacunas lo que han hecho es retrasar la evolución del hombre, que la vacuna es algo que se desarrolla para que los laboratorios se hagan de dinero. Vamos a abordar esa teoría de conspiración para el público que nos ve en sus hogares. Insisto en decir, dentro de las estrategias de salud pública solamente nos supera el beneficio que deja la vacunación, el agua potable, el lavado de manos y la incorporación de otras medidas generales sanitarias a lo largo del tiempo. Los grupos antivacunas siempre han existido. En otros tiempos hubo algunas situaciones de inseguridad con algún tipo de vacunación o se le atribuyeron cosas que no eran demostrables por estudios de investigación posteriormente, y en eso se basan esos grupos antivacunas. Inclusive se llega a hablar de que muchas de las enfermedades autoinmunes y alérgicas también son debidas a la vacunación, por eso de que necesitamos exponernos a bacterias temprano en la vida, y en eso entrando en lo que es la famosa hipótesis de la higiene, que ya realmente ha sido reeditada y se considera que es mucho más importante el antígeno que se recibe por las bacterias que están en colon y que componen la microbiota intestinal que esos patógenos externos. Las vacunas no tienen discusión, los estudios están a favor tanto por inmunogenicidad, es decir, producción de defensas, como en seguridad, y han cambiado la morbimortalidad del mundo, señores. Hay que ver lo que era el sarampión en otros tiempos, hay que ver la mortalidad de niños debajo de 5 años por difteria, tétanos, por tosferina. Otras enfermedades importantes como meningitis, la meningitis por hemófilos influenzae tipo B, que era la más importante entre 2 meses y 5 años, y que ya la vemos de una manera prácticamente casual, porque hay otros gérmenes que han ocupado el espacio luego de la vacunación. El concepto de vacunación y el hecho de inmunizar no tiene discusión, que es beneficioso y es seguro. Doctora Acevedo, una preguntita que muchas personas se hacen es: yo vacuno a mis niños donde mi pediatra privado. Yo tengo mi seguro y yo voy y lo llevo y me vacuno donde mi pediatra. Porque algunas personas dicen que las vacunas que brinda el gobierno quizás no son las mejores vacunas. Quizás no brindan la mejor protección. ¿Existe realmente alguna prueba para decir que esas vacunas que está brindando el gobierno o esas vacunas que se brindan a nivel privado tienen algún tipo de diferencia real? Porque vemos que algunas personas que nos están viendo, que son jóvenes, quizás nunca vieron un paciente con sarampión. Y eso realmente era dramático. Cuando usted ve un muchachito que tenía sarampión, que parecía un guayo literalmente, tenía la piel lleno de pintas, haciendo fiebre mal, y las complicaciones posteriores que podían aparecer por el sarampión, en el cual los niños podrían presentar hasta problemas neurológicos, secuelas neurológicas importantes. Entonces, cuando hablamos de todo esto, doctor, ¿existe algún tipo de diferencia entre lo que son las vacunas del sector privado y esas vacunas que tenemos a nivel del sector público? Mira, las vacunas que se colocan a nivel del Ministerio de Salud Pública corresponden al Programa Ampliado de Inmunizaciones OPAI, que en los últimos tiempos ha incorporado 3 vacunas muy importantes para los pediatras. La calidad de las vacunas es la misma, lo que puede variar en algún caso es la conservación de la cadena de frío, por el asunto de que todavía nosotros tenemos problemas con la energía eléctrica en el país. Pero regularmente hay muchísimo cuidado con eso. Ese departamento que está en la Organización Panamericana de la Salud se ocupa con mucho cuidado de que esa vacuna se mantenga con la calidad suficiente hasta que llega al niño, al receptor. La diferencia entre vacunas que colocan en el Estado y las que se colocan a nivel privado muchas veces son en el tipo de vacuna. Todas las vacunas no son iguales, aunque ofrezcan más o menos la misma protección. Hay vacunas de célula entera, hay vacunas combinadas y producen mucho menos reacción adversa en los casos de la que colocamos muchas veces en los consultorios privados. O sea que si una persona se coloca una vacuna de las que pone el gobierno o se la pone con un pediatra, sus defensas van a ser exactamente las mismas. O sea, esa persona no va a tener problemas con su sistema inmunológico, no se va a enfermar ni nada de eso, pero sí pudiera presentar quizás más fiebre, más dolor en el sitio de aplicación de la vacuna, pero no es que le va a pasar nada grave ni que no va a desarrollar defensas contra esa enfermedad. No, muchas son exactamente iguales. Por ejemplo, te hablaba de las nuevas incorporadas, la vacuna de neumococo conjugada, la vacuna de rotavirus.
la vacuna de HPV que se colocó hace poco tiempo a un grupo limitado de niñas, son las mismas que colocamos. Ese tema lo vamos a tocar porque ese tema del HPV se trató en muchos lugares y realmente generó mucha controversia, mucha literatura, muchas hojas, muchas páginas que se escribieron. Pero si se mantiene la calidad, si se mantiene cadena de frío, la protección va a ser la misma. La reactogenicidad es diferente, el precio de las vacunas de menos reactogenicidad es mayor, por Doctora eso muchas Acevedo, veces no se coloca a nivel de público. Reactogenicidad, Reacción adversa, malestares, lo que tú decías, dolor en el sitio de la inyección, una coloración roja, fiebre, malestar, un poquito ñoño el niño en esos días, que dura 24 a 72 horas, para que nos entiendan claramente de lo que hablamos. Esa es la diferencia básica. Eso que ustedes oyen hablar de la penta, de la hexa, muchas veces combinadas, que traen la misma protección, pero van a tener menos reactogenicidad porque no son vacunas que tienen el antígeno, vamos a decir, lo que produce las defensas completos, sino que se le quitan partes para que hagan menos efecto adverso, menos molestia. Doctora Acevedo, una preguntita. ¿Es una práctica habitual que cuando las madres, los padres, los tíos, la vecina llevan a los niños a vacunarse, antes de llevar al niño, después que salen de ponerle la vacuna, le dan una cucharadita de acetaminofén, le dan medicamentos para bajarle la fiebre, le dan medicina para que no le duela? ¿Es una buena práctica administrar este grupo de medicamentos antes o después para que a los niños no les duele el bracito, para que no se quejen, para que no haga fiebre? ¿Es una buena práctica? Hay estudios que hablan de que utilizar el acetaminofén antes de la vacunación, específico de la vacuna de neumococo y de hemófilos influenza tipo B, que es la que las mamás le llaman de meningitis, disminuye la creación de defensas por el niño. Usted no va a cambiar nada ofreciéndole el acetaminofén antes. Usted puede utilizarlo después, de acuerdo a la indicación de su pediatra. Regularmente no lo medicamos de manera fija, sino si hace falta, en las primeras 24 a 72 horas después de la vacunación, porque si sigue habiendo problemas después de ahí, hay que buscarle otra razón, porque también, en ese caso, se le pegan muchas cosas a la vacuna que no son de ellas. Sí, es así, Héctor. Entonces, aquí estamos escuchando algo que acaba de decir la doctora Rosa Acevedo, quien debo decir que fue vicepresidenta y secretaria de lo que es la Ciudad Dominicana de Vacunas. Y lo que hay que decir es lo siguiente: madre, usted que está preocupada porque va a vacunar a su niño, está acostumbrada siempre a darle una cucharadita de acetaminofén en cualquiera de sus nombres comerciales antes de ponerle la vacuna para que no tenga dolor y molestias. Ya usted acaba de escuchar a la doctora que eso hace que la vacuna no tenga la misma eficacia. Así que por favor, trate de limitarse. Ya como dice la doctora, la mayoría de las reacciones asociadas a la vacuna tienden a ser reacciones que son leves, que son reacciones que se pueden manejar sin ningún tipo de problema. Doctora, hay dos preguntas que son bastante importantes. La primera es, ¿a partir de qué edad se debe vacunar al niño? Y número dos, aquellas madres y padres que nos están viendo que por casualidad, escuchan, están hablando de vacunas, déjame ya buscar la tarjeta de vacunación del niño. Y cuando van y chequean la tarjeta de vacunación se dan cuenta de que le faltan muchas vacunas de esas de las que tenían la fecha colocada. Esas vacunas que se fallaron, que no fueron a la fecha que decía la tarjeta para vacunar al niño, ¿tengo que comenzar el esquema nueva vez? ¿Tengo que comenzar a vacunar al niño de nuevo? ¿O simplemente le pongo la vacuna el día que llegue y continúo como que nada ha pasado? Esas dos preguntas importantes porque son preguntas que frecuentemente nos hacen las personas, sobre todo los adultos, cuando se van a vacunar de hepatitis B, que se ponen dos y le falta una. Sí, me hiciste dos preguntas. El niño se comienza a vacunar desde el nacimiento. La vacuna contra la tuberculosis, la BCG, se puede colocar desde el nacimiento, aunque regularmente cuando los niños nacen a nivel privado no se hace porque no tenemos esa vacuna disponible en nuestros centros, solamente a nivel público. Pero en el primer chequeo de los 15 días regularmente se envía a colocar. Ya después de ahí el esquema va a seguir 2, 4, 6 meses. Refuerzos, otras tocan al año, otras tocan a los 18 meses o al año de la última serie primaria que termina a los 6 y luego entre los 4 y los 6 y a los 10 años. Son las vacunas de colocación sistemática las que se le ponen a todos los niños y que están incluidas en el programa ampliado de inmunizaciones, algunas y otras se pueden colocar a nivel privado. En segundo lugar, me decías del asunto de cuando no se completaban los esquemas. No hay que comenzar un esquema de nuevo, Héctor. Sencillamente usted completa el esquema, aunque haya pasado bastante tiempo, no se pierde vacuna colocada. Y es mejor una dosis de más que una dosis de menos, porque a veces los papás no están seguros. Amigo, mire, para que no tenga protección, no le va a hacer daño una dosis de más. Aunque siempre es bueno consultar el calendario y tenerlo a mano,
porque no solamente nos va a servir para completar lo que sea necesario, sino le va a servir en la escuela y en otras instituciones donde ya, gracias a Dios, le están pidiendo a los padres que los niños estén vacunados. Ok. Doctora Acevedo, hay otra cosa que se puso muy en moda y era algo que usted estaba diciendo específicamente de los efectos adversos de la vacuna, de esos problemas a los cuales se han asociado a la vacuna. Y hay una que se le ha tirado muchísimo en el mundo, que es la vacuna del sarampión. La vacuna del sarampión le estaban asociando ahora a que la mayor cantidad de autismo que hay en el mundo se debe a la vacuna del sarampión. Y yo me imagino muchas personas que estarán preocupadas diciendo, yo estuve leyendo que las vacunas tienen problemas y leí que la del sarampión se asocia a autismo. Y es cierto que ahora mismo hay un incremento en el número de casos de autismo. Algunas personas dicen que puede haber un aumento en el diagnóstico, pero ¿pudiera hablarnos un poquitito, Rosa, sobre ese problemita, por favor? Mira, eso está relacionado básicamente con el timerosal, que es algo que se agrega a las vacunas, un preservante para evitar replicación bacteriana y que haya contaminación. Pero los estudios ninguno ha revelado que esté asociado a una situación de autismo. Es cierto que en los últimos tiempos tenemos mucho más niños con espectro autista, pero se buscan más. Hay más maneras de darse cuenta temprano y tenemos más medios desde el punto de vista de conocimiento del pediatra que maneja al niño desde temprano para detectar, pero realmente no ha habido una relación con eso. Y se han hecho muchísimos estudios. Igualmente pasa con el aluminio, que la cantidad que tienen las vacunas es una tan mínima, mucho menor que lo que ingerimos con el agua y con muchos alimentos, porque el aluminio forma parte de la corteza terrestre, de los cauces de los ríos, y muchas veces, aunque uno tenga muchísimo cuidado con la preparación de los alimentos, los utensilios de cocina tienen aluminio también, porque es un material sencillo que alcanza rápidamente altos niveles de temperatura para adquirir cocción temprana. O sea que realmente no ha habido una situación con eso. De vez en cuando los grupos antivacunas como que se alborotan y promueven y hablan del timerosal, que es derivado de mercurio, hablan del aluminio o hablan de otras situaciones, pero realmente nunca se ha demostrado. En una ocasión incluso relacionado con la triple viral, que es sarampión, rubeola y papera, hubo un investigador que propuso que había toda una situación con espectro autista, pero luego tuvo que desmentirlo porque realmente no fue real lo que él presentó. O sea que realmente no tienen que preocuparse por eso. Las vacunas son seguras y mucho más ahora. Las vacunas son seguras y eficaces. Fíjate que tú repites la palabra eficacia, no efectivas, porque cuando hablamos de efectividad hablamos de cuando se están haciendo los estudios, pero cuando la usamos en las personas y vemos su efecto, entonces hablamos claramente de que son eficaces. Rosa Acevedo, yo quiero hablar de dos cosas específicamente, doctora. Cuéntame, Número uno, quiero hablarle de la vacuna del sarampión, de la varicela, que no se contempla dentro del programa ampliado de inmunización. Sin embargo, se pone a nivel privado. Pero tampoco es una preocupación para los padres como ir a vacunar a los niños de varicela, porque como al que a los niños le da varicela y generalmente pasa una enfermedad sin grandes problemas, la mayoría de los padres no entienden que a nivel público no se aplica la vacuna de la varicela. Sí, padre, cuando usted lleva a su hijo a vacunar a un centro de vacunación del Ministerio de Salud Pública, la varicela no está incluida y muchos padres no se preocupan por ir a aplicarse a nivel privado. Y la otra es, por ejemplo, yo que no tengo la vacuna de la tuberculosis, la BCG, la que deja la marquita, como dicen las personas. Yo como adulto y aquellas personas que están mirando el programa que no tienen esa vacuna, que viven en República Dominicana, tienen que salir corriendo a ponerse esa vacuna. ¿Se puede aplicar? ¿Aún no me la pusieron cuando niño? Voy a terminar con un detallito del sarampión que es importante. Seguramente las personas que nos están viendo habrán escuchado que en Europa y en algunos lugares en Estados Unidos en los últimos tiempos ha habido brotes importantes de sarampión, incluso con muertes en adultos jóvenes. Y todo eso es debido a esa situación de niños que se quedan susceptibles y crecen con las migraciones y los movimientos que ahora son tan frecuentes. El vector más importante de enfermedades es un avión. Viene una enfermedad de un lugar no controlado y surgen esas cosas. Y ahí se paga muy caro el precio de no haber colocado vacuna. Entonces, con respecto a la BCG es la primera vacuna que está indicada dentro de los esquemas para colocar a los niños siempre que tengan más de 2.000 gramos, porque hay limitaciones con el peso en ese sentido. El adulto que no tiene marca no necesariamente no se vacunó. Eso es lo primero, porque a veces la vacuna no deja marca. Y en segundo lugar, ya para el adulto la indicación de BCG solamente sería
si tiene un PPD negativo, o sea, esa pruebita que le ponen a los niños, que los mandan, la prueba de tuberculina, que muchas veces la piden cuando van a campamentos fuera o una vez al año en los colegios que exigen ese tipo de precaución, si esa persona es PPD negativa y convive muy cercanamente con una persona con tuberculosis que sea multidrogo resistente, o sea, que no se cure con la medicina que hay, que sea resistente a las medicinas para tuberculosis. Si no, no hay indicación de ponerse BCG, así que se queden tranquilitos en su casa, que no tienen que ir a hacer eso. No tengo que salir corriendo entonces, no, Rosa, él me va a poner la vacuna de la tuberculosis, porque para nada. Aquí hay muchas personas, yo llegué a pensar en un momento que era que no me querían, porque realmente todo el mundo tenía su marquita y me dijeron que esa era la vacuna de la tuberculosis y yo no la tenía. Rosa, me olvidaste de decir la pregunta de la varicela. Ok, con respecto a la varicela, es cierto, el programa ampliado de inmunizaciones no incluye la vacuna de varicela. En los esquemas nacionales e internacionales se debe colocar al año de edad, es decir, a los 12 meses una primera dosis. Okay. En tiempos anteriores solamente se colocaba una dosis hasta los 13 años y a partir de ahí 2 dosis con un intervalo menor de 4 semanas. Pero se encontró que muchos niños padecían como quiera de varicela, aunque fuese una varicela más leve. La varicela es causa de mucho ausentismo escolar, es una enfermedad bastante larga, causa ausentismo escolar y ausentismo laboral a los padres, porque alguien tiene que quedarse a cuidar al muchacho. Hay mucho índice de desnutrición durante el proceso y complicaciones y muchísimas complicaciones. Lo que pasa es que la gente muchas veces piensa, no, júntalo con el que tiene varicela para que le dé temprano. Son enfermedades propias de la niñez y la mayoría de los niños las pasan de una manera a veces bastante tranquila, pero las complicaciones existen. Hemos tenido pacientes en común con encefalitis posvaricela y es una situación realmente tremenda. Además, ¿por qué hay que exponerse a una enfermedad que ya existe una vacuna segura, que no cuesta una cantidad exagerada de dinero y que tiene una eficacia demostrada? ¿Por qué hay que seguir sufriendo enfermedades? Yo entiendo que dentro de las prioridades del programa se ha ido con lo que era más importante, pero pronto, probablemente después que se incorpore la vacuna de papiloma humano, probablemente sigamos con varicela. No tenemos varicela en el programa ampliado de inmunizaciones, no tenemos hepatitis A tampoco. En el momento la recomendación de varicela es 2 dosis para evitar esas varicelas más simples de que le salen 2 o 3 lesiones al niño, y porque usted lo manda a la escuela y se lo van a devolver hasta que eso se haya ido. No lo puede traer. Entonces estamos en la misma situación. Por eso hace unos años se cambió el esquema y se agregó esa segunda dosis, alcanzándose entonces un 95 a un 98% de protección, prácticamente no enfermedad. Rosa Acevedo, sé que eres pediatra, pero te quiero hacer una pregunta, porque realmente era lo que estábamos mencionando ahorita de que uno piensa que no lo quieren. ¿Por qué razón los padres, después que los niños cumplen 10 años, no le aplican ninguna vacuna? Todas las personas que estamos aquí en el estudio, que todas tenemos más de 15 años, algunos estamos más cerca de los 15 que otros, el asunto es el siguiente: ¿por qué razón no se aplican vacunas después de los 10 años? Usted mencionaba esa edad como la edad de corte, después de los 10 años ahí termina el esquema de vacunación y realmente nadie se preocupa por administrarle un refuerzo a más nadie, a menos que no sea una embarazada. Realmente, doctora Acevedo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? La etapa de vacunar, la edad para vacunar no termina nunca, porque hasta los mayores de 65 años tienen sus vacunas indicadas. Lo que pasa es que ya a esa edad los niños van mucho menos al médico. Los niños sanos a veces visitan una sola vez al año y la mamá no va con la idea de vacunar y se convierte la situación en lo que se llama oportunidades perdidas en vacunación, que es todo un capítulo muy importante. Sí hay vacunas para colocar a los 10 años, hay vacunas para colocar a lo largo de la adolescencia, en la adultez temprana y ya en la adultez y en la vejez. Pero como tú dices, es muy difícil tener acceso. Por eso muchas veces las campañas a nivel poblacional que se realizan en las escuelas son necesarias, porque ahí tú tienes todos los muchachitos y tú tienes todos los receptores y tú vas en una sola ocasión y resuelves toda la situación. Claro. Doctora Acevedo, vamos a hacer una pequeña pausa, que ya nos están haciendo señas de que tenemos que ir a los compromisos comerciales, y cuando regresemos vamos a dejar el tema de la vacunación en el adulto como un tema incompleto e inconcluso en República Dominicana y cada uno de nosotros, y también vamos a tomar llamadas de aquellas personas que nos están escuchando que tengan algún tipo de pregunta a la doctora Acevedo sobre vacunación. Espérenos un momentito que regresamos ya.
Gracias por privilegiarnos con su compañía. Continuamos con la doctora Rosa Acevedo, quien es pediatra. Sin embargo, hay que decir que la doctora Acevedo es la encargada de un dispensario de vacunación de una empresa bastante importante en el país y que asimismo ha hecho varios entrenamientos que tienen que ver con la atención del adulto. Por esta razón nos permitimos continuar con la pregunta que cortó el segmento, y era decirle esas vacunas que necesitan los adultos. Los teléfonos del estudio van a estar en pantalla en unos minutos para aquellas personas que deseen comunicarse y que tengan preguntas a la doctora Acevedo, simplemente lo puedan hacer a los números que ya aparecen en pantalla. Doctora Acevedo. Bien, entonces, no voy a cruzar de una vez a donde los adultos, porque los pobres adolescentes se quedan siempre en el medio, tierra de nadie, ¿verdad? Después de los 10 años, sí, eso es lo que pasa, Héctor, regularmente. A los 10 años ya le vamos a colocar refuerzo de difteria y de tétanos, ya no colocamos más polio. En estos momentos, aparte de la vacuna tradicional de difteria y tétanos, tenemos la vacuna de difteria, tétanos y pertusis acelular. ¿Por qué volver a vacunar de pertusis? Porque los adultos nos hemos convertido en reservorio y en causa de enfermedad para los menores, incluso los tan chiquititos. Doctor, ¿y la pertusis qué produce? Porque cuando hablamos de pertusis hay que decir que produce muchas personas que nos están viendo. Sí, la pertusis es la tosferina, es una tos crónica de larga duración. Mucha gente ha tenido tosferina y no se ha dado cuenta y ha ido pasando de neumólogo en neumólogo, de alergólogo en alergólogo, y lo que realmente tiene es una tosferina. La última vez que se vacuna un adulto, antes de que existiera esta vacuna, contra tosferina, es en el periodo entre los 4 y 6 años. Uno va creciendo, va perdiendo esas defensas, esos anticuerpos, y se convierte en reservorio, y puede enfermar a los chiquitos. Tenemos una llamada, doctora Acevedo. Por favor, su nombre y quién nos habla. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y su pregunta, por favor? Sí, gracias, Daniel Lin. Sí, su pregunta. Sí. Buenas tardes, Daniel Lin, y es un tema sobre vacunación para las campañas que se están desarrollando. Sí, le escuchamos. Él hablaba sobre las campañas que se están desarrollando. Imagino que le estaría hablando sobre la vacuna del HPV, esa vacuna del virus del papiloma humano. También hemos tenido vacunación reciente contra sarampión y rubeola por la situación internacional. Tú sabes que aquí cualquiera tiene un tío en Nueva York y viene de visita, y cuando viene a ver tiene una situación de una enfermedad ya controlada hace tiempo. También la vacunación contra HPV, las vacunaciones contra polio, utilizando ya polio intramuscular, que es lo debido y con lo que soñamos desde hace muchísimo tiempo, y las vacunaciones con neumococo conjugada. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Y su pregunta, por favor. Nos están escuchando aparentemente por internet y se puede escuchar la retroalimentación. Sí, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Aló? Sí, le escuchamos, joven. Su pregunta, por favor. Ok, se cayó esa llamada. Entonces, lo otro que hay que decir, doctora Acevedo, es, se ha hecho mucha campaña negativa sobre la vacuna del virus del papiloma humano. ¿Podría usted decirnos realmente si es segura o no es segura esta vacuna, puesto que ha tenido un muy mal relacionador público esta vacuna? Bueno, mira, la verdad es que la vacuna es segura desde el punto de vista de producir defensas, como de no causar efectos que sean peligrosos para las hembras ni para los varones. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente en todo el mundo. En algún momento de la vida los jóvenes, alrededor de un 50% de los hombres y las mujeres van a haber estado en contacto, y muchas veces no queda evidencia porque la mayoría de las veces el cuerpo resuelve, más de un 90%, y ni siquiera sabe que se enfermó, pero hay otros que hacen daño, como son las infecciones por los que son oncogénicos, y entonces va a tener uno consecuencias. El hecho de que haya una vacuna que previene cáncer de una manera segura, cuando se coloca de manera adecuada, debe ser muy tomado en cuenta por los padres, porque esto a la larga va a cambiar el panorama de la razón de muerte, que es la segunda por cáncer en las mujeres, sobre todo en Latinoamérica. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque es la segunda causa de muerte el cáncer de cervix. Tenemos otra llamada, por favor, las personas se identifican y nos dicen su pregunta, por favor. ¿Quién nos habla? Por favor. Bueno, ok. Se cayó esa llamada. Y el virus del papiloma humano está implicado en todos los casos de cáncer de cervix. Entonces, usted utilizando una vacuna, usted va a eliminar muchísimo sufrimiento humano, va a permitir que se cumpla la esperanza de vida de una mujer
porque muchas veces se mide mucho mejor en tiempo de vida perdido, cuando una mujer muere antes del tiempo, y va a ir cambiando el panorama de protección en general. La vacuna que se ofreció fue la vacuna bivalente. Existen dos vacunas, una que tiene 4 serotipos y otra que tiene 2. Pero las dos contienen, en cuanto a protección contra cáncer del cuello uterino, los mismos serotipos, que son los que están presentes en el 70% más o menos de los casos de CA de cervix. Confieren exactamente la misma protección. ¿Hay algún tipo de diferencia? Porque hemos escuchado como que hay una que se aplica a los varones y otra que se aplica a las niñas. Lo que pasa es que los otros dos serotipos que cubre protegen contra las verrugas vulgares, que si bien no van a producir cáncer, son enfermedades bastante frecuentes. Hay diagnóstico de alrededor de 30 millones de casos de verrugas vulgares al año, imagínense. Son costosas de resolver y además recidivan. Entonces, es mejor colocar la de 4 siempre que sea posible. Tenemos otra llamada, por favor, su nombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Su nombre, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Sí, buenas tardes. De parte de Dulce Fontana, ¿las aseguradoras siempre van a cubrir las vacunas o es dependiendo siempre de la situación? Regularmente las aseguradoras de riesgos de salud cubren las vacunas hasta los 7 o 10 años y después de ahí no hay una cobertura general. Tenemos que luchar porque esa cobertura se extienda, porque el adolescente necesita ser vacunado y el adulto también. No hemos llegado a ese punto todavía, pero el adulto también se beneficia de muchísimas vacunas igual que nosotros. No, y a la aseguradora debe ser mejor negocio que su cliente no se enferme. Y si usted ve los casos de varicela cuando aparecen en los adultos, realmente son casos dramáticos. Y cuando un adulto le da varicela, en el futuro le puede dar lo que conocemos como culebrilla. Tenemos otra llamada, buenas tardes. Gracias por su llamada. ¿Su nombre, por favor? Buenas tardes. Yo quiero saber cuáles son los efectos de la vacuna del papiloma. Le llama Rafaela González. Los efectos de la vacuna adversos. De la vacuna del virus del papiloma. Del papiloma. Los efectos adversos regularmente son efectos generales, locales, la mayoría efectos leves, dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento, pero regularmente un poco de fiebre de bajo grado, pero regularmente nada de más importancia que eso. En algunos casos hemos visto madres que refieren otros síntomas como síncopes o irritabilidad. Cuando hablamos de síncope, cuando hablamos de síncope, que la gente se desmaya. Que la gente se desmaya. Pero eso realmente no se ha detectado que sea debido a la vacuna, sino porque cuando se vacunan casi siempre son adolescentes jóvenes, si a uno le pasa algo, al otro también le pasa lo mismo. Entonces, porque son como los monos. Pero realmente la vacuna es muy segura, los efectos son mínimos y protege mucho de la enfermedad que estamos conversando. Ok, algo que debíamos decir sobre el asunto de las vacunas, en este caso es lo siguiente. Las vacunas, como dice la doctora Acevedo, son momentos que no se pueden perder. Si usted no recuerda las vacunas que se ha aplicado y usted tiene que viajar, hay una vacuna que está muy de moda en estos días, que es la vacuna de la fiebre amarilla. Y muchas personas se han comunicado, adultos, para preguntarme, Balcácer, ¿dónde me puedo poner la vacuna de la fiebre amarilla? La vacuna de la fiebre amarilla se aplica en el mismo lugar en el programa ampliado de inmunizaciones porque en lo que es Sudamérica y América Central ha ocurrido un brote con este virus que produce una fiebre hemorrágica. O sea, las personas que presentan fiebre amarilla pueden presentar una enfermedad que pueden morir. Doctora Acevedo, ¿qué tipo de impacto han tenido las vacunas realmente en la República Dominicana? Tenemos una llamada, esa es la pregunta, vamos a tomar la llamada. Buenas tardes, gracias por contactarnos. Su pregunta a la doctora Acevedo. Ok, esa persona tiene un delay importante. Su pregunta, por favor. Sí, su pregunta, se cayó esa llamada. Bueno, aquellas personas que nos están escuchando, por favor, si pueden bajar un poquitito su monitor para, por favor, no se escuche la retroalimentación. Agradecemos realmente todo el que está tratando de llamarnos. Tenemos otra llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta, la doctora Acevedo. Sí, díganos, señora. Su nombre, por favor, y su pregunta. Mi nombre es Josefina Batista. Mi pregunta es, ¿por qué es importante ponerse la vacuna del PPH, aunque ya uno tenga el virus?
Doctora Sí. Acevedo, ese es un tema bastante controversial. Sí. Ponerse la vacuna aún me haya dado el virus. Lo que pasa es que la cobertura Gracias. de la vacuna, en particular la cuadrivalente, le va a cubrir por 4 serotipos diferentes. Y usted puede haber estado enfermado de uno y no haber estado enferma de los demás. La vacuna se puede colocar luego que se sale de la etapa aguda de la enfermedad por esas razones. Pero hay particularidades muy precisas de colocación según la edad y según la situación. No es una pregunta tan general de contestar. Ok, lo que pasa con esto es que la recomendación actual de la vacuna del virus del papiloma tiene una edad específica hasta los 26 años. Y aquellas personas que tienen más de 26 hasta los 40, es un momento para discutir con su médico, discutir con un especialista en vacunas, porque no todas las personas se van a beneficiar del uso de esta vacuna. Doctora Acevedo, la pregunta que le hice, ¿qué tipo de resultados, qué beneficio ha brindado la vacunación en la República Dominicana? República Dominicana y Latinoamérica está libre de muchas enfermedades infectocontagiosas que antes causaban gran morbimortalidad en los niños. Ya no tenemos polio, los últimos casos de difteria han sido de emigrantes, no de dominicanos. El sarampión, estamos libres de sarampión, por eso se movió la vacunación de los 9 meses a después del año, incluido en la triple viral junto con rubiola y parotiditis. Con varicela realmente no ha habido impacto. Con hemófilos influenzae, después de su introducción, la meningitis, más frecuente entre los 2 meses y los 5 años, es ya algo que ocurre de una manera muy casual. Ahora vemos más meningitis por neumococo en niños que no han recibido neumococo conjugada. El impacto ha sido importante. Con rotavirus también, la causa más importante de gastroenteritis severas virales en el mundo, sin importar si el país era rico o pobre. El impacto es indiscutible. Bueno, señores, agradecemos realmente su sintonía, agradecemos a la doctora Rosa Acevedo. Doctora Acevedo, quedarán pendientes programas para realizar aquí sobre vacunación. Muchas gracias y nos volveremos a ver el próximo viernes. Gracias por su tiempo. Perfecto, gracias a ti.